Durante años, el narcotráfico en México funcionó gracias a alianzas, acuerdos silenciosos entre hombres que sabían que dividirse significaba debilitarse. Pero en 2008, una traición rompió uno de los pactos más importantes del crimen organizado y cambió para siempre el mapa del poder. Esta es la historia de la ruptura entre Joaquín, el Chapo Guzmán y los hermanos Beltrán Leiva. Para entender la traición, primero hay que entender la alianza. Durante los años 90 y principios de los 2000, el llamado Cartel de Sinaloa no era una organización con un solo jefe absoluto. Era una federación criminal compuesta por varios líderes que operaban juntos, compartían rutas, protección y ganancias. Entre esos socios estaban Joaquín el Chapo Guzmán, Ismael el Mayo Zambada y los hermanos Beltrán Leiva, Arturo, Alfredo, Héctor y Carlos. Los Beltrán Leiva no eran subordinados ni operadores menores. Eran piezas fundamentales dentro de la estructura. Controlaban rutas claves de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, coordinaban redes de distribución y mantenían relaciones con autoridades corruptas, las cuales permitían que el negocio funcionara. Durante años, considerados aliados cercanos del Chapo Guzmán, trabajaban juntos, se protegían mutuamente y formaban parte del mismo sistema criminal. Durante esa época, el Cartel de Sinaloa logró expandirse de forma masiva. Las rutas crecían, las ganancias aumentaban y la organización se consolidaba como una de las más poderosas del continente. El equilibrio entre los líderes parecía estable. Cada uno conocía su lugar y el negocio funcionaba. Pero en el mundo del narcotráfico, la confianza absoluta es peligrosa, porque cuando se rompe, las consecuencias son irreversibles. El punto de quiebre llegaría el 21 de enero de 2008. Ese día, las fuerzas de seguridad mexicana capturaron en Culiacán a Alfredo Beltrán Leiva, conocido como el Mochomo. Era uno de los principales operadores del grupo y su detención fue un golpe enorme para la organización. Sin embargo, lo que realmente encendió la guerra no fue la captura en sí, sino lo que vino después. Los hermanos Beltrán Leiva estaban convencidos de que la detección no había sido casual. Creían que alguien había proporcionado información precisa a las autoridades. En su mundo, las capturas importantes rara vez son accidentes. Muy pronto, todas las sospechas apuntarían hacia una sola persona, Joaquín Chapo Guzmán. Según múltiples investigaciones y reportes difundidos por autoridades mexicanas y estadounidenses, los Beltrán Leiva llegaron a la conclusión de que el Chapo habría facilitado información que permitió la captura de Alfredo. La versión más repetida en distintas investigaciones señalaba que el Chapo buscaba reducir la presión del gobierno entregando información sobre aliados para proteger su propia operación. En el mundo del narcotráfico, esa acción tiene un nombre que pesa más que cualquier bala: traición. La ruptura fue inmediata y los Beltrán Leiva cortaron relaciones con el Cartel de Sinaloa. Pasaron de aliados a enemigos en cuestión de semanas. El equilibrio que había sostenido la organización durante años se rompió de forma definitiva. Esta guerra comenzaría con un mensaje brutal, pues el 8 de mayo de 2008 en Culiacán fue asesinado Edgar Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. El ataque fue interpretado por autoridades y analistas como una represalia directa de los Beltrán Leiva. La traición había sido respondida con sangre. A partir de ese momento, el conflicto se volvió inevitable. Tras la ruptura, los hermanos Beltrán Leiva formaron su propia organización criminal
el cartel de los Beltrán Leiva. Pero no se quedaron solos, pues estos se aliaron con antiguos enemigos del cartel de Sinaloa, incluyendo al temido Cartel del Golfo y al grupo criminal conocido como los Zetas. Lo que antes era una federación criminal se convirtió en un campo de batalla. Y a partir de 2008, los enfrentamientos comenzaron a multiplicarse en distintas regiones del país. La violencia aumentó de una forma drástica y las ejecuciones se volvieron más frecuentes. Los enfrentamientos armados comenzaron a aparecer, aumentaron y experimentaron una escalada de violencia sin precedentes. En diciembre de 2009, la Marina Mexicana localizó a Arturo Beltrán Leiva, conocido como el Barbas, en un departamento en Cuernavaca. El operativo terminó con su muerte tras un intenso enfrentamiento armado. Fue uno de los golpes más importantes contra el crimen organizado en ese momento y marcó el inicio del debilitamiento del grupo. Sin embargo, la muerte de Arturo no puso fin al conflicto. El cartel comenzó a fragmentarse en células más pequeñas, más violentas y menos controlables. La violencia continuó extendiéndose por distintas regiones del país. Muchos analistas consideran que la ruptura entre el Chapo Guzmán y los Beltrán Leiva fue uno de los eventos que más contribuyeron al aumento de la violencia en México durante los años siguientes. Una sola traición habría desencadenado una cadena de enfrentamientos que afectó a miles de personas. En el narcotráfico, la lealtad no es una virtud moral, es una herramienta de supervivencia, y cuando esa herramienta desaparece, el sistema entero comienza a colapsar. La historia de la traición entre el Chapo Guzmán y los hermanos Beltrán Leiva no es solo la historia de una ruptura criminal, es la historia de cómo una decisión interna puede transformar el equilibrio del poder y provocar consecuencias que duran años. Porque en ese mundo, la traición puede salvarte la vida en el corto plazo, pero también puede encender una guerra que nadie puede detener. Y desde 2008, el mapa del narcotráfico en México nunca volvió a ser el mismo. Nada de esto pasó de un día para otro, y las grandes caídas siempre empiezan con una sola decisión. Si esta historia te hizo pensar, si te dejó incómodo o si te recordó que la lealtad tiene un precio, suscríbete y dale like. Aquí no contamos finales felices, contamos el momento exacto en el que todo empezó a perderse, porque esta no fue la última traición.